Le agradezco la comunicación en las noticias por la mañana a la economista Carmen Mari Ruiz Barquín. Ella es directora de la Facultad de Economía de la Universidad Cristóbal Colón para hablarnos de lo que significa este desplome en el precio del barril de petróleo de la mezcla mexicana y sus repercusiones. Carmen Mari, le agradezco la comunicación. Muy buenos días. Hola Carolina, buenos días a tu amable audiencia. Espero estén todos muy bien. Cuídense mucho. Muchas gracias. ¿Qué representa esta caída? Dicen histórica, cae en 116% el precio de la mezcla mexicana y tiene repercusiones en el presupuesto federal. ¿Qué es lo que percibes en esta información, Carmen Mari? Bueno, Caro, primero quisiera empezar por platicarles un poco, de entrada, oferta y demanda de los precios de todos los bienes, por un lado, y también quiero explicar rápidamente cómo funciona el mercado de futuros, del que estamos hablando justamente, que tuvimos tanto concierno justamente ayer. Si me permites, pues claro. Desde que el hombre es hombre, la oferta y la demanda han estado en nuestras vidas. Vamos a pensar en una tribu que cazaba jabalís, por ejemplo, y la otra tribu tenía unas piedras de obsidiana para hacer hachas. Entonces, ¿cuántos jabalís intercambio por un hacha o cuántas hachas intercambio por el jabalí? Dependiendo de la oferta y la demanda de ese momento, ¿ok? Entonces, podríamos pensar para traerlo al contexto de estos días, podríamos pensar que un jabalí, que es mucho más importante que una hacha, se podría intercambiar por varias hachas. Pues, si la tribu que caza jabalís tiene muchísimos jabalís, pues quizá le gustaría dar hasta 10 o 20 o 30 jabalís por un hacha, porque le cuesta tenerlos y le costaría regresarlos, porque quizá ya están a punto de pudrirse. Caminando un poco en la historia, llegamos a mediados del siglo XIX, que es cuando justamente en Chicago era el centro de intercambio de mercancías, ¿ok? Entonces, de esta misma forma, los comerciantes llegaban con sus mercancías, quizá, por ejemplo, naranjas, granos, ganado, etcétera, a hacer el intercambio, pero llegaban y los precios, dependiendo de la oferta y la demanda, ya habían cambiado y ya no eran los mismos que habían presupuestado en el momento de salir. Por ejemplo, un productor de naranjas que estaba en Florida, de aquí a que las naranjas ya estaban en buena condición y llegaban en 3 meses, en 6 meses, a Chicago o a Nueva York a intercambiarlas, pues quizá si había una gran oferta, el precio de las naranjas bajaba. Y al mismo tiempo, para la gente que quizá quería comprar esas naranjas, para las empresas que producían jugo de naranja, estaban presupuestando que pues el precio de la naranja estaba, por ejemplo, en $1, y de repente si era un año que había mucha sequía, pues había pocas naranjas y las naranjas subían de precio. Entonces, ¿qué pasa para evitar estas fluctuaciones de precio? Se forman las casas de compensación para pactar los precios a futuro, o sea, por adelantado de estas mercancías. Entonces, de esta forma, el productor de naranjas en Florida podía pactar el precio a futuro para vender sus naranjas en 3 meses, en 6 meses, etcétera. Para la hora de llegar al exchange, al Chicago Mercantile Exchange o New York Stock Exchange, Mercantile Exchange, perdón, ya tenían el precio pactado. De la misma forma, la gente que quería comprar esas mercancías podía pactar el precio desde unos meses antes y en ese momento le respetaban el precio por la casa de compensación. Entonces, de la misma forma que las naranjas, los granos, etcétera, cambian de precio el café a nivel internacional, sabemos que los precios del petróleo es un commodity que su precio fluctúa dependiendo de la oferta y la demanda. Tenemos los países de la OPEP, que son los 14 países que, Arabia Saudita, Irán, Irak, Venezuela, que tienen el 81% de las reservas. Eso es junto con los países del OPEP Plus, en donde está México, Rusia, Kazajistán, tenemos el 90% de las reservas a nivel internacional. Entonces, en estas juntas del OPEP, estos países tratan de pactar la oferta, ¿ok? Para un poco controlar el precio del petróleo. Sin embargo, no pueden controlar la demanda, ¿ok? Y dependiendo de la oferta y la demanda es justamente donde se establece el precio. Entonces, ¿qué está pasando ahorita con la crisis del COVID-19? Pues todas las empresas a nivel internacional están demandando muchísimo menos
petróleo de lo que hacían, ¿ok? Entonces, pero sin embargo, estas empresas, por ejemplo, en países que no son exportadores de petróleo, pues China, Europa, etcétera, vamos a pensar que una empresa pactó estos futuros. También hay futuros del petróleo, justamente para lo mismo. Una empresa, vamos a pensar que en abril del 2019 estaba pensando en sus flujos financieros, en lo que iba a demandar de barriles de petróleo durante todo el año, y entonces cierra contratos justamente de mayo del 2020 por, vamos a pensar, 1,000 barriles. Exacto, no tiene que ser una cantidad muy exuberante. Entonces, pactan este precio para que ahorita en mayo, por ejemplo, se los paguen no les vaya a subir el precio, porque los que quieren comprar el barril, su riesgo es que suba el precio, por eso entran en este mercado de futuros, ¿sale? Entonces, ¿qué pasó justamente ayer? Que de todas estas empresas, todos estos países que compraron en el mercado de futuros para cubrirse de los cambios de precio del petróleo, pues no tienen ya esa demanda, ya no los necesitan. Entonces, ayer fue el último día que tenían en las bolsas de Nueva York y de Chicago Mercantile Exchange para vender estos futuros y así deshacerse del contrato, porque si no iba a llegar mayo y entonces les entregan los barriles físicos. Entonces, era mucho más caro el guardarlos por los costos de almacenamiento. Quizá esta empresa que estoy mencionando, hipotética, pues quizá prefirió ayer, por ejemplo, alrededor de las 3 de la tarde, el precio llegó a estar del futuro del crudo en menos 38. Esto significa que esta empresa prefirió pagar $38,000, ¿sale? Por sus 1,000 barriles, en vez de quedarse con los barriles y tener que pagar el precio del costo de almacenamiento, ¿ok? Entonces, justamente por eso ayer era un día crítico, y todo esto es por la baja demanda que están teniendo todas las empresas a nivel internacional del petróleo, y que también las expectativas hacia un futuro, pues está muy incierto, porque no vemos que vaya a llegar a subir la demanda, porque las empresas no están funcionando, la gente no está saliendo, no está consumiendo gasolina. Entonces no vemos en qué momento, por más que la OPEP trate de bajar la oferta, los precios no están subiendo. Entonces, por eso, justamente esto fue lo que pasó. Buenos días, soy Alfonso Rodríguez Córdoba. Entonces, por eso no hemos visto los resultados de este acuerdo internacional para reducir lo que es la producción de combustible. Por un lado, los automovilistas, ven con buenos ojos el hecho de que el precio de la gasolina baje, disminuya, y hasta el momento el pueblo en general no entiende que el que baje el precio de la gasolina a la larga va a tener una repercusión nociva en la economía de México y en la economía internacional. Claro, sin embargo, quiero comentar también del lado de, y el ejemplo de los países o de las empresas que compran en un futuro barriles de petróleo. Pero ¿qué pasa con los países como México, Pemex y empresas que venden en un futuro los barriles? Entonces, como Pemex también puedes vender a estos futuros o comprar opciones de venta. Esto es que en un futuro tienes pactado el precio futuro para venderlo alto. A Pemex lo que le pega es justamente esa baja de precios. Entonces, a diciembre, al cuarto trimestre del 2019, que están sus estados financieros publicados de Pemex, debido a que Pemex cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. La Bolsa Mexicana publica sus estados financieros y están en su página, a disposición de todo el público. Comenta Pemex que estaban cubiertos hasta de 243,000 barriles diarios. Esto con una producción actual de 1,700,000, más o menos es un 13% de lo que están cubiertos. Estas coberturas están alrededor de 49 pesos. Entonces esto significa que con esas coberturas Pemex va a recibir, aunque el precio del petróleo ahorita esté en 1 peso, en 13 pesos, en 10 pesos, Pemex va a recibir 49 pesos por cada barril, $49 por cada barril de petróleo. La Secretaría de Hacienda está comentando a través de Bloomberg que está cubierto mucho más, que están cubiertos alrededor de 457 millones de barriles anuales, que quizá es
pues toda la producción de todo el 2020 con estos. Y pues bueno, con eso ya estaríamos cubiertos y pues ojalá no nos afecte tanto en las finanzas. Pero esperaríamos a los reportes de Pemex de ahorita del del primer trimestre del 2020 para revisar esos números también. Muy bien, Carmen Mari, le agradezco como siempre la comunicación. Muchas gracias, Carmen Mari Ruiz Barquín, economista. Gracias. Buenos días. Gracias.